Somos Hugo y Nuria, y desde hace mucho tiempo teníamos el sueño de vivir viajando. Por eso, camperizamos una furgoneta y la convertimos en un hogar con ruedas. Y de esta forma vamos a pasar los próximos años descubriendo un mundo. De momento, hemos recorrido Portugal casi por completo, y en el capítulo anterior recibimos la visita de mi madre. Todos juntos paseamos por las casas de Costanova, probamos las delicias de Aveiro y visitamos el corazón del Duero, de donde proviene el vino de Oporto. El capítulo de hoy es especial para nosotros, porque llegamos a Oporto, que es la ciudad natal de Hugo, y para nosotros, en cierta parte, es como volver a casa. Y después de despedir a mi madre, aprovechamos para visitar a toda la familia de Hugo. Además, tuvimos la suerte de poder vivir el San Juan en Oporto, que es la fiesta más importante y espectacular del año. Bienvenidos a la ruta Lalavan. Marés. Hace mucho tiempo que sabemos que están aquí estas piscinas y siempre hemos comentado que algún día nos gustaría venir aquí a probarlas, a ver qué tal es. Bueno, son unas piscinas que tienen agua salada y ha hecho un arquitecto muy famoso aquí en Portugal, y la chulada es que están hechas en medio de las rocas, entonces hace así como un entorno un poquito natural y eso, y la verdad es que llama un montón. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Sí, Madre hay un mía. montón de gente, mira. Bueno, uno más. Así el agua estará más caliente. Full party. Yeah, ya hemos entrado en la piscina de las mareas. Está lleno, Nuria. No hay ni un hueco. ¿Qué tal? ¿Cuánto fría? ¿Sí? Uy. Bueno, está más caliente de lo que pensaba. Está buenísimo, hombre. Está más rollo piscina normal que piscina de mar, pero el agua está salada, ¿eh? El agua de la piscina viene directamente del mar, porque aquí ya tenemos la playita y también forma parte como del territorio de la piscina, es como una mini playa privada a la que siempre tenemos ganas de colarnos, pero no lo hacemos. Y luego pues por aquí ya tenemos la super piscina enorme, turquesa, integrada así entre las rocas con el agua súper bonita, que está bastante salada. Marinador. Marinador, qué guay. ¡Ole! Freezing. ¡Mucho freezing! Mira qué guay. ¡Ostras!
Después de darnos un buen chapuzón y refrescarnos un poquito, fuimos a aparcar al único sitio de autocaravanas de Oporto, que casualmente se encuentra en el barrio de Hugo. Justo enfrente tiene una parada de metro, así que nos vamos para el centro a ver si todo sigue en su sitio. ¿Quién quiere salir? ¿Ya estamos? Sí, bueno, chicos. Pues aquí tenemos que recargar el metro, tenemos que comprar una tarjeta, pagar un extra tipo 1 euro y con esta tarjeta vamos recargando todos los viajes. Dependiendo de la zona que vayamos, pues pagamos un poquito más o un poquito menos. Bien, Sophie, como ya sabe que vamos a entrar. Está esperando a ver cuál es su puerta. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es nuestra puerta? Lo bueno que tiene el metro de Oporto, que es como que los perritos pueden venir con nosotros y así ya no se tienen que quedar en la furgo ni nada de esto. Entonces, pues súper bien. Vamos bien acompañados. Pues acabamos de llegar al centro y está súper guay porque solamente sales del metro y ya te encuentras directamente con esta capilla que tenemos aquí atrás, que nunca me acuerdo del nombre. Capilla. Es la Capilla de las Almas. Y bueno, es muy bonita, es esa típica en la que toda la gente se hace fotos, tiene los azulejos azules y blancos y está bastante guay como recibimiento. Son unos azulejos que la gente los pinta a la mano y lo mejor de esta capilla es todo el exterior, porque por dentro es una capilla normal y corriente aburrida. Y aquí es donde viene todo el mundo a hacerse sus fotos para Instagram. Y nada, lo mejor es que ya estamos aquí en Bullón, salimos a la Rua Santa Catarina y es la zona donde tiene todo el comercio. Tiene un centro comercial muy chulo que tiene una tercera planta que ahora os voy a enseñar, que es una pasada. Muy a mí me bonita, encanta. muy bonita. Y nada, y vamos a ver un poquito el centro, ¿no? Sí, vamos a dar una vuelta por aquí a ver cómo es. Pues este es el centro comercial que os decía y bueno, voy a entrar un segundito para enseñaroslo, que lo podáis ver, y los perritos se tienen que quedar aquí porque en Portugal pues no pueden entrar dentro de los centros comerciales ni en tiendas y así. Entonces nada, voy a hacer una subidita express y lo vemos. Estamos pasando por el café más famoso que tiene aquí a Oporto, que se llama el Majestic Café. Se dice que venía J.K. Rowling a escribir Harry Potter, pero bueno, es un poquito cuestionable porque en ese momento pues la chica no era famosa, no tenía dinerito y este café es bastante caro porque un cafecito te cuesta 5 euros, así que pica bastante. Y nosotros la verdad es que no tenemos ganas de pagar 5 euros por el café, pero sí de entrar. Entonces vamos a sacar unas imágenes y a ver cómo es el cafecito y nada. Continuamos. Vamos a aprovechar aquí esta fuente de Strangis un poquito. ¡Ay, Mini! Que te vas a la piscina, Mini. Yo digo que está comiendo la Mini y siempre es una loca de comer esas plantitas que nacen en las esquinitas de los edificios, que dices, ¿cómo es posible que nazca algo de ahí si es todo cemento y piedra? La Mini se las devora todas, o sea, parece un ciervo, deja un palo seco. Y lo guay de todo es que realmente el perro, nosotros no le dejamos comer eso y entonces él va caminando y como tiene el cuello muy largo, así un chihuahua, las coge
y va de camino. Sí, Para que la gente- nosotros le decimos que tiene cuello de jirafa. Justo ahora vamos a ver las mejores vistas panorámicas sobre el puerto. Y para eso pues tenemos que cambiar de ciudad, que vamos a Vilanova de Gaia, que está del otro lado, y vamos a cruzar el puente Luis I, que es un puente súper famoso. Might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. La verdad es que desde el puente ya se ven unas vistas súper guapas, pero ahora vamos a subir ahí arriba y vamos a ver las vistas desde un poquito más alto, que es gratis y se puede ver todo el paisaje de Oporto. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Pues acabamos de llegar al mirador. Este es el mejor sitio para ver todo Oporto, porque es que realmente se ve todo. Se puede ver como todas las casitas, el puente, el tren pasando, los barquitos en el agua, se ve el teleférico, se ve incluso la Torre de los Clérigos, que por ejemplo para ir allí pues tienes que pagar, pero o sea, para subir arriba de todo tienes que pagar para ver la ciudad, pero es que aquí es gratis. Y las vistas que tienes de la ciudad con toda esta inmensidad, este sol, este brillo, es que esto, no sé, es lo mejor. Glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Glowing in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Estamos por la zona esta de las caves, del vino de Oporto y todo esto, y yo creo que ya tenemos bastante sed y hambre y vamos a ver si podemos probar algún vino o algo así típico. Ya me está llamando. Sí, yo lo quiero probar. Hugo. Hugo. Está bastante bien porque mira, por 5 euros te dan 5 vinos diferentes, todos como vino del Oporto tradicional, pero bueno, son diferentes y es gracioso porque te lo ponen así como en estas copitas y es bastante mono. Mini, ¿qué te has bebido tú, Mini? ¿Qué te has bebido? ¿Todos estos? Todo lo que falta, todo lo que veis que falta en estas copas se lo ha bebido la Mini. Por favor. Y ahora está que no se aguanta, ahora está ahí Mini. borrachilla. Estos son los niños que se tiran. Ya hemos cruzado el puente y ahora mismo nos encontramos aquí en la ribera del Oporto. Y os vamos a contar una historia verídica de un tío que ha vivido aquí toda su vida, que se llama El Duque de la Ribera. Exacto. Y el Duque de la Ribera, cuando tenía 11 años, este tío ha salvado a una persona de morirse ahogada. Y entonces Dios se ha quedado famoso y se ha sentido tan especial que ha dedicado toda su vida a vigilar a toda la gente que nadaba aquí en la ribera. Y una de las funciones que tenía es que, por ejemplo, cuando la gente venía aquí a suicidarse desde ahí arriba, pues el tío, como tenía tanto conocimiento de las mareas, de las corrientes y del río en sí, yo sabía dónde la persona iba a caer y dónde tenía que recogerla. Y entonces, claro, el tío
la gente venía aquí para morir y para suicidarse tranquilamente, y el tío no los dejaba morir a la gente. ¿Dónde crees que vas tú? Pa' casa, hombre, pa' casa. Y también salvaba y ayudaba a todos los niños, porque aquí es muy común que se tiren desde el puente, o a veces los turistas tiran una moneda y los niños se tiran de cabeza para ir a por ella. Entonces pues es muy común que alguien caiga mal o que haya algún accidente. Entonces el duque de la Ribera estaba ahí, siempre estaba al aquí acecho, en su barca. En su barca. Es vigilante de la playa, pero del río, ¿eh? No, la verdad es que está muy bien, porque esta historia ha tenido un final muy bueno, porque al fin y al cabo este hombre ha muerto con 90 y tal años. Entonces el ayuntamiento ha hecho un monumento dedicado a él, porque normalmente siempre así estatuas a la gente ahí, a los reyes, a la gente que tiene pasta o a la gente que es importante, y esta gente que son los héroes sin capa, pues está muy bien que le hayan hecho algo así. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I ¿Tienes WhatsApp también? WhatsApp no, pero si metiera monedas podría llamar a mi casa. Una de las curiosidades que la gente no sabe es que aquí, justo en la ribera de Oporto, antiguamente pues aquí era el puerto donde venían los barcos, y este puerto era románico, era súper antiguo y se llamaba Calen, y Oporto más Calen, de ahí nació el nombre de Portugal, se llamaba Portucalen. Entonces la transformación de latín hasta llegar al día de hoy pues pasó de Portoscale a Portugal. Y de aquí viene el nombre de Portugal. Oporto ha dado el nombre a Portugal. Señor, devuélvame a mi perro. Bueno, yo le he pedido a Lugo que se compre algo de Oporto, porque yo tengo ahí en la furgoneta una rachola típica de Barcelona, entonces creo que cuando estemos lejos pues siempre es como guay tener algo que represente un poquito tu hogar, de donde vienes y tal. Entonces yo le he dicho que se compre algo de aquí y que sea así como típico, y a ver qué encuentra. ¿Este? Sí. ¿Y Igual por que me qué? gusta esto, porque es una planta de la mayor fiesta que tenemos aquí en Oporto. Es como una especie de planta de Navidad, que cuando llega la Navidad todos se regalan una o todos tienen una en casa. Pues esto es una planta que supuestamente es la albahaca. Albahaca. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el día de fiesta y la época de fiesta en todos los sitios lo tiene. Justo En San aquí, Juan. en San Juan. Mira, justo aquí de fuera estoy viendo una albahaca de papel. Ah, sí. Allá afuera tenía una también. Sí. No sé si es algo muy típico, que solamente que es aquí de Oporto es que lo reconoce. Y eso es a mí lo que me gusta, que no es algo típico, que sea así de primeras visible, y algo muy íntimo. Me gusta. Chao. Bueno, pues ya lo he convencido. Ya tenemos recuerdo de Oporto. Ya tenemos nuestro primero más rico, aunque sea en pizarra. Sí. Qué bonito. Albahaca. Estamos viendo que aquí tiene un águila en el McDonald's Imperial. ¿Tú trabajas por McDonald's? Sí. Mira, se tira el águila. Ostras, pero qué nivel, ¿no? Tener un águila para espantar a las palomas. Este es el edificio imperial. Hombre, yo también creo que tiene que ver bastante con eso, ¿eh? Con que El sea el McDonald's, edificio imperial. pues. Porque mirad el símbolo del McDonald's Imperial, justamente es un águila. Acabamos de entrar ahí al McDonald's y yo lo veo un edificio, y incluso lo veía el sitio, el lugar, súper bonito. Pero la cuestión es que, claro, yo creo que el McDonald's pues le quita un poquito de encanto. Sí, le quita glamour el Si pusiera un otro negocio pues sería muchísimo más guay. Es decir, se podía aprovechar más, se podía ver de otra manera. Pero bueno, está bien también igualmente, es una buena visita y sí. Mira, Nupi. Hamburger imperial, ¿eh? Claro, poco a poco.
estaba diciendo a Lugo que yo no me quería marchar de aquí sin grabar este parque, porque a ver, este parque está al lado de la Torre de los Clérigos y tampoco es que tenga nada, pero es que tiene unos árboles que son muy chulos. O sea, este es un sitio que se ha hecho bonito por culpa de unos hongos. Son unos árboles que están aquí, que son los árboles estos típicos de las ciudades, que no tienen nada, pero les afectó un hongo que les ha puesto el tronco súper gordo. Y parecen como los baobabs de África. Sí. Y no sé, a mí me hace que este sitio sea como súper bonito, súper especial. Además le da así una sombrita, le da así como una avenida aquí a la sombra donde puedes dar un bonito paseo. Y es que le ha dado belleza al camino. Sí, es que es un sitio Una cosa único, una cosa que es deforme y además le da una belleza increíble. Sí, es verdad. Sí, sí. Es que ya venimos desde allá abajo, desde la ribera, que Oporto o bajas o subes, y nosotros hemos llegado aquí al cimo. Para subir más donde estamos nosotros hay que pagar 5 euros y ir hasta ahí arriba. Y hemos aprovechado este momento para tomarnos un cafecito, porque el café en Portugal es súper importante, es algo que te da un montón de energía y además tiene un sabor increíble. Para un portugués, de verdad, lo primero que tiene que hacer cuando llega aquí a Portugal es tomarse un café, hombre. Si no, no es portugués. Y además tenemos que decir que el café de Portugal para nada envidia los otros cafés de otro mundo. Aquí en Portugal es bueno, pero de verdad. Y nada, ahora, pues como estamos aquí al lado de la librería Lelo, vamos a echar ahí un vistazo y a ver los romanticismos y la belleza que tiene esta librería, que toda la gente dice que no te lo Harry crees Potter. tú, Yo no me lo creo, hombre, no me lo creo. A mí sí, a mí me gusta mucho esa librería. O sea, es súper bonita, tiene esta escalera roja, esta forma así un poquito diferente y a mí me hace gracia. Además dicen que... Pero si es minúscula, no se puede casi entrar ahí adentro. Es verdad, es minúscula. Pero el precio de la entrada te lo descuentan si compras un libro. Si el libro te vale 10 euros, pues son 5 euros 5, la entrada. Pues te cuesta 5 euros el libro. Entonces yo quiero ver a ver si me compro un libro y eso, y me lo traigo de recuerdo. La Nuria se quiere inspirar, como la chica que ha hecho Harry Potter. No. Vaya cosas. Ya me estoy arrepintiendo porque justo les ha fallado el servidor, hemos comprado la entrada por internet para que fuera todo más rápido y nos ha salido el tío por la culata. Y llevamos ya casi 1 hora en la cola. Sí, con este sol. Y te hacen así como una especie de entrada manual, bueno, artesanal o no sé, te hacen este ticket de papel y... Es para tener descuento de los 5 euros. Y entras, sí, supongo que sí. Para nosotros, la librería Lelo es una buena representación de Oporto, un lugar pequeño, muy romántico y que transmite su magia a través de cada detalle. Después de pasar varios meses en Portugal, llegar a Oporto ha significado estar en casa de nuevo. Y aunque lo conocemos como la palma de nuestra mano, continúa sorprendiéndonos en cada visita. Y es que vivir en la furgo permite que te sientas en casa en cualquier sitio, pero todo es mucho más hogareño cuando vuelves a tu ciudad de origen, donde lo revives todo con mucha saudade. Esa misma noche, Oporto tenía un último regalo para nosotros, y el bonito atardecer solo era un avance de la velada de San Juan que nos esperaba. Hugo siempre me había hablado de lo grande y lo importante que es esta fiesta para la ciudad de Oporto, y tengo que decir que no exageraba.
Primero de todo, compramos unos martillos y un globo porque los necesitaremos. Esta noche es tradición cenar sardinas asadas. Luego hay que ir al centro, que es donde está el bullicio, y allí empieza la batalla de los martillos. Todo el mundo tiene uno, y cada portugués está dispuesto a dar y recibir martillazos en la cabeza con la mayor de las simpatías. A ver si hace así te dan en la cara. Mientras tanto, la gente va lanzando sus globos al aire con la ayuda de todo el que pasa, y cada despegue se celebra como un éxito para todos. Y queda encontrar el mejor sitio para ver los fuegos artificiales desde la ribera. Unos fuegos que te dejan con la boca abierta. Nosotros también lanzamos nuestro globo con éxito, iluminando un poco más el cielo de Oporto. Y nos unimos a cantar y bailar en varios de los conciertos que están por toda la ciudad. Una noche inolvidable para dar la bienvenida al verano. La ruta continúa. Suscríbete y no te pierdas la Ruta a la Laván.